Hola, bienvenidos a todos esta tarde a este webinar de digitalización en el entorno financiero de ALDE. Yo voy a intentar a lo largo de este rato que vamos a compartir juntos, intentar transmitiros cuáles son los aspectos más relevantes en los que está cambiando el sector financiero. Como sabéis, y todos hemos vivido, la digitalización, el entorno digital, el Internet de las cosas, se está cambiando nuestra forma de colaborar, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de trabajar, incluso nuestra forma de vivir. Y las finanzas no se han quedado atrás. Toda la digitalización ha afectado también a la forma en la que el sector financiero, la industria financiera, se está adaptando a todas las novedades que está trayendo la digitalización y también a intentar sacar y aprovechar para explotar todas las posibilidades que ofrece la digitalización para poder también obtener una mejor información y para poder explotar esa información de una manera más eficiente. Quería comenzar con una frase de Elbert Hubbard que lo he visto muy ejemplificadora de todo lo que vamos a ver y decía que una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios, pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Todo esto lo quería poner porque haremos una reflexión también, sobre todo al final, sobre cómo está cambiando también el trabajo que hacemos y cómo está cambiando el trabajo del experto financiero. Y hay mucho debate acerca de si finalmente los robots acabarán quitando el trabajo de determinados perfiles, incluso también del perfil financiero. Si los robots, la tecnología acabaremos todo haciéndolo a través de una máquina y el analista financiero pasará a un segundo plano. Pues yo quería dejaros esta reflexión que creo que además ejemplifica muy bien lo que nosotros estamos viviendo. Al final, es verdad que habrá mucho sector o parte de la industria que se verá afectado por una industrialización y por una digitalización como la que estamos viviendo hoy en día, pero al final también estos robots, este software está desarrollado por personas y por cabezas pensantes y esto va a ocurrir también en el sector financiero, que al final habrá parte de las finanzas, es mi opinión, que no se podrá suplir simplemente con digitalización y con tecnología. Un apunte. Antes de empezar a adentrarnos en los temas más financieros de la digitalización, vamos a hacer marcha atrás y vamos a ver cuáles son los orígenes de la transformación tecnológica. Si reflexionamos un poco, los orígenes de la transformación se sitúan en los mediados de los años 90 con lo que se conoce como el e-business, que se refiere a todas las actividades y gestión empresarial que es el resultado de incorporar tecnologías de la información y de la comunicación, lo que se conocen como las TIC, a todas las organizaciones y a los procesos que llevan a cabo las organizaciones. Es importante, y luego incidiremos también sobre eso, que no se trata simplemente de aplicar tecnología a mis procesos o de aplicar tecnología a mi empresa, sino que se trata de modificar mi forma de hacer las cosas apoyado en cómo me puede ayudar la tecnología, porque si nosotros tenemos el mejor software del mundo, el mejor ordenador, la mejor maquinaria del mundo, pero no cambiamos nuestra forma de hacer las cosas, esto no tendrá un resultado final y no impactará y realmente no estaremos hablando de transformación tecnológica. Podríamos hablar de uso de tecnología, de empleo de tecnología, pero no de transformación, no estaríamos hablando de transformación. Años más tarde, ya en el 97 y comienzo de los 2000, se produce el pinchazo de las .com. Pero, por otro lado, empiezan a expandirse nuevos modelos de negocio de Internet y de banca online. Empezamos ya a acostumbrarnos a hacer transferencias por Internet, a pagar por Internet, a comprar de todo por Internet y también se empiezan a expandir las redes sociales y ocurre el boom de los smartphones. Tenemos que pensar que realmente no hace tanto tiempo desde que pagamos con el móvil, desde que nos comunicamos de manera gratuita por el móvil, no hace tanto tiempo que compramos ropa por el móvil. Entonces, esto en realidad es verdad que nosotros lo pensamos y lo vivimos como algo que lleva toda la vida con nosotros, pero es una transformación bastante reciente en el tiempo. Importante, como decíamos antes, que la incorporación de nuevas tecnologías hace referencia a una forma de uso de la tecnología, a obtener nuevos reglamentos y ha surgido nuevo reglamento y veremos parte de reglamentos de reglamentación más financiera que veremos parte de la reglamentación financiera que ha influido en cómo los medios de pago han cambiado en el sector financiero y también
hace referencia a transformación tecnológica a nuevos productos derivados de la tecnología. Como decíamos antes, hace poco que pagamos con el móvil, hace poco que pagamos con pulseras tecnológicas, hace poco que podemos hacer una transferencia con tan solo 2 o 3 clics en el móvil. Ese tipo de productos han surgido hace apenas 10, 15 años, hace relativamente poco tiempo. Y esto sí que implica una transformación tecnológica. Y los nuevos productos financieros que están saliendo cada vez más y que incluso algunos podemos ni siquiera llegar a imaginarnos ahora mismo, provocan una transformación tecnológica, son parte de la transformación tecnológica. La transformación digital es la reinvención de una organización a través del uso de tecnología digital. Como decíamos antes, si tú utilizas la mejor tecnología pero no cambias tu manera de hacer las cosas, no estaríamos hablando de transformación. Es una reinvención. Tienes que hacer tus cosas de manera diferente, mejor y más rápido para que efectivamente se pueda estar hablando de transformación tecnológica. La mera implantación de tecnología por sí misma, como decíamos antes, no produce transformación digital, sino hay que saber aprovechar el potencial de la tecnología para hacer las cosas de manera que aporte mayor valor a mi cliente. Se está hablando mucho ahora en el ámbito tecnológico del customer centric, de poner al cliente en el centro. Y la industria financiera está trabajando mucho en eso de poner al cliente en el centro. Porque al final, imaginaos también, si pensamos un poco, la crisis financiera que comenzó en 2008 con la caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre trajo consigo una crisis de reputación del sector financiero, una crisis muy importante de reputación para bancos, para aseguradoras, para gestoras de fondos, para todo el sector financiero en su conjunto. Esta crisis de reputación hace que se haya tenido que trabajar en poner al cliente en el centro y en trabajar para ofrecer al cliente producto de valor, producto nuevo, producto innovador, que transmitir al cliente que las entidades financieras en general están haciendo un esfuerzo por acercarse a ellas como clientes y están utilizando la tecnología para darle al cliente el producto adecuado que realmente el cliente necesita y no aquel producto financiero que nosotros queramos vender porque sea el primero que tenemos en cartera, sino realmente un producto que se adecue a las necesidades del cliente. Al final, todo esto es aprovechar el potencial de la tecnología para acercarnos más al cliente y hacer más negocio, que es de lo que se trata en cualquier industria, en cualquier sector que nos encontremos. Un estudio del MIT identificó que para transformar realmente de manera tecnológica las organizaciones no basta, como decíamos antes, con emplear la mejor tecnología, sino que era necesario que las empresas rediseñaran sus modelos de negocio y sus modelos operativos, que las empresas rediseñaran la manera en la que trabajan y rediseñaran la manera en la que estaban haciendo negocio. Y eso es lo que ha hecho en gran parte el sector financiero y las empresas financieras. Ha habido una gran cantidad de nuevos entrantes en el sector financiero que han empezado a hacer las cosas de manera diferente. Y esto es, por ejemplo, el resultado de la palabra fintech, que es un término compuesto que viene del inglés y que sale de las palabras finance y technology. Es la unión de las finanzas y la tecnología y aglutina todas aquellas empresas de servicios financieros que utilizan la tecnología existente para ofrecer productos y servicios financieros innovadores. Son todas aquellas, todos conocemos, startups y empresas que al principio eran más pequeñas, que han empezado a trabajar para ofrecer productos financieros a sus clientes de una manera novedosa y de una manera diferente. El origen está en la crisis de reputación que trajo consigo la crisis financiera en el año 2008. Como sabéis, y seguro que todos conocéis, en los años anteriores, unos 8 o 10 años antes al 2008, los tipos de interés eran muy bajos, sobre todo en Estados Unidos. El origen de la crisis financiera se sitúa en Estados Unidos. Los tipos de interés eran muy bajos, esto hacía que fuera muy fácil y muy barato acceder al crédito y acceder al préstamo para adquirir una vivienda. Se empezaron a vender gran cantidad de viviendas en Estados Unidos y a conceder gran cantidad de préstamos hipotecarios en Estados Unidos para adquirir a una vivienda. Préstamos que tenían muy buena calificación crediticia y otros que tenían de una dudosa calificación crediticia, aquellos en los que el cliente que compraba el préstamo estaba muy ajustado para hacer frente a sus pagos. Cuando la Fed empieza a subir los tipos de interés y ya pagar mi cuota mensual para mi casa empieza a ser muy caro, esas personas que tenían unas cuotas ajustadas empiezan a dejar de pagar sus préstamos hipotecarios y sus créditos hipotecarios. Y al final
Lo que ocurre es que esos préstamos que se habían paquetizado, se habían titulizado y se habían metido en el sector financiero juntando aquellos productos de buena calificación crediticia con aquellos productos de dudosa calificación crediticia, esperando que los de buena calificación crediticia soportaran bien a los de peor calificación crediticia, al final lo que ocurrió es que la burbuja estalló, incluso aquellos créditos que tenían buena calificación empezaron a dejar de pagarse y aquellas titulizaciones empezaron a valer muchísimo menos de lo que en un principio los bancos de inversión habrían estimado. Como estos productos se habían metido en el sector financiero y los bancos se habían vendido unos a otros, esta crisis, que en un principio se podía haber considerado algo localizado, se extendió a todo el sistema financiero y del sector financiero se extendió a otras industrias, haciendo al final que se convirtiera en una crisis global. ¿Qué trajo consigo esto? Pues una gran cantidad de regulación porque hubo una crisis de reputación para el sector financiero. La gente no se fiaba del sector financiero, no se fiaba de tener su dinero en el sector financiero y esto al final trajo consigo que se trabajara mucho en ofrecer un producto mejor al cliente y que se trabajara mucho en regulación bancaria y en regulación financiera. Al final, lo que hacen estas empresas, estas fintechs, es intermediar en el mundo de las finanzas. ¿Por qué? Pues porque para ser un banco como tal necesitas licencia bancaria. Lo que hacen estas empresas fintechs es intermediar, es decir, ofrecer parte del servicio que puede ofrecer un banco para lo que a lo mejor no necesitan toda la licencia bancaria y toda la regulación que necesita el sector financiero. Imaginaos que el sector financiero, en sentido amplio, tanto los fondos de pensiones como las aseguradoras como los bancos, están hiperregulados, están muy regulados y requieren muchísimas exigencias supervisoras y regulatorias. Lo que hacen las fintechs es que trabajan en un apéndice, en una parte del servicio financiero que da el banco para así intermediar en el mundo de las finanzas y trabajar, por ejemplo, en hacer de manera diferente las transferencias de dinero, como pueden ser TransferWise, PayPal y otro tipo de fintech que conocemos. En los préstamos, ya sabéis que Amazon empieza a financiar, ya de hecho está financiando aquellas compras que superan una determinada cantidad, que creo recordar que son 75 euros, empieza a financiar, eso es una manera de dar préstamos. En las ventas de títulos, en el asesoramiento de inversiones, se empieza a trabajar con robots para asesorar cuál puede ser una mejor o peor inversión para un cliente. Este tipo de cosas que empiezan también a trabajar en financiación entre particulares y empresas, que ahora lo vamos a ver, en hacer transferencias de fondos, en los pagos y en los cobros, lo que decíamos antes, pagar con smartphones, pagar con las pulseras, pagar con la huella, pagar con el reconocimiento facial. Este tipo de cosas es donde empiezan a trabajar las empresas fintechs para aportar valor y para aportar un producto de más valor a sus clientes. Otro un punto en concreto, otra evolución concreta del sector financiero empleando la tecnología son las empresas de crowdfunding. Las empresas de crowdfunding es cooperación colectiva, como todos sabemos, y lo que hacen es que es llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos normalmente a través de Internet. Lo que hacen es financiar esfuerzos e iniciativas de unas personas o organizaciones. Esto nace de los primeros proyectos de open source, cuando los desarrolladores realizaban software de manera desinteresada y luego los subían y eran abiertos y podía acceder cualquiera a este software y a cambio admitían ciertas donaciones o cualquier tipo de compensación a cambio. Al final lo que se hizo es que se expandió este modelo y se puso en común o se puso en comunicación a creadores de determinados productos y a usuarios de proyectos para que unos se financiaran a los otros. Nacía el concepto de crowdfunding como financiación colectiva, como una nueva opción para financiar. En un primer momento se pensó sobre todo en modelos creativos. Todos, seguro que yo lo he hecho, habéis participado en temas de crowdfunding para financiar la publicación de un libro o la publicación de un disco. Estaba pensado sobre todo al principio para temas creativos. Hoy en día se financian casas. La construcción de casas se financian con crowdfunding. ¿Cómo funciona? Pues que el emprendedor, que es en este caso, en aquel momento era el creativo y hoy puede ser una empresa de construcción, envía el proyecto a la plataforma de crowdfunding, hace una descripción, dice qué cantidad necesita, qué tiempo va a tener abierta esa apuesta, esa búsqueda de dinero, el tiempo de recaudación, las recompensas, detalla y explica su proyecto y se publica el proyecto por un tiempo determinado.
que normalmente, sobre todo antes, cuando se trataban de proyectos de tamaño más pequeño de lo que estamos hablando ahora, de una financiación de una construcción de una vivienda, antes estábamos hablando de proyectos bastante más pequeños, pues ese tiempo eran de 30, 60, 90 o 3 meses a lo sumo. Se promociona lo máximo posible y al final del plazo se ve si el proyecto está financiado o no está financiado. Al final lo que consiste es en captar la mayor posibilidad de financiación posible para que finalmente tu proyecto se publique. Y muchas veces, hoy en día, que esto ya está muchísimo más industrializado, se da un tipo de interés a cambio por tu inversión. Pero en otros casos, cuando se hacía, sobre todo para temas artísticos, lo que se daba era el producto. Es decir, yo financiaba parte de la publicación de un libro y al final lo que obtenía era el libro, como agradecimiento a esa aportación que yo había hecho. En 2013 el crowdfunding em, empezó a extenderse de manera desorbitada, pero también el crowdlending, que de hecho movió cerca de 3.000 millones de dólares con un crecimiento del 150% con respecto a 2012. El crowdlending siendo la otra cara de la moneda, financiación a empresas, proyectos o personas por inversores que lo que quieren es apostar en un determinado momento por un proyecto determinado de una empresa. ¿Por qué ha crecido tanto el crowdlending o el crowdfunding? Lo queramos ver desde un punto de vista o desde el otro. Pues debido al rápido desarrollo de Internet y de las tecnologías online, hay plataformas, hay aplicaciones de tal manera que tú puedes estar invirtiendo desde tu móvil cuando vas en el metro o en el autobús, puedes estar invirtiendo. La popularidad de las redes sociales han ayudado mucho a hacer conocidas estas plataformas. Además, tú tu proyecto lo puedes dar a conocer de manera particular en tus redes sociales, con lo cual eso ayuda mucho a captar inversión. También la creciente sofisticación de los inversores. Cada vez tenemos en Internet lo que sí que nos aporta es una gran cantidad de información, muchísima información. Y hay mucho usuario de Internet autodidacta que decide aprender. Y si yo tengo un dinero ahorrado y quiero invertir, es muy común y hoy en día pasa mucho que yo investigo por Internet dónde puedo invertir mi dinero. Y esto hace que los inversores cada vez sepan más, tengan más información y se vuelvan más exigentes y empiecen a reclamar cierto tipo de producto que hace unos años no había. Y también la demanda por parte de inversores de alternativas más económicas. Es verdad que estas plataformas, hay muchas plataformas de crowdlending que son peer-to-peer, como se conocen, porque es de un individuo a otro que se prestan dinero, y estos, aparte de que son más económicos en cuanto a comisiones, tienen un tipo de interés, de hecho algunos lo podéis ver en Internet, muchos de ellos tienen un tipo de interés mucho más alto que otro tipo de producto. De ahí que sea muy atractivo a la hora de invertir para un inversor que además está formado y que ha leído un montón y que tiene información suficiente, es muy atractivo este tipo de producto. También interesante y muy importante dentro de las finanzas digitales, el tema del blockchain, de la cadena de bloques. La cadena de bloques es un registro de transacciones digitales que se basa en el concepto de compartir una gran base de datos compartida donde quedan registradas operaciones de compra o venta o de cualquier otra transacción financiera. Porque estas transacciones que se hacen se comparten en distintos nodos, en distintos ordenadores de manera diferente, de manera individual, de tal manera que si todos los nodos tienen la misma información, consideramos que efectivamente esa actividad, esa operación, esa transacción es verdadera y es real porque está en distintos ordenadores a la vez. El sistema blockchain apareció en 2009 con la primera moneda electrónica que es Bitcoin, y era una gran base de datos donde quedaban inscritas todas las operaciones realizadas con esta divisa virtual. Las características principales de los registros del blockchain es que son compartidos, que existen copias en la red y en los ordenadores de cada usuario, en cada nodo, como decíamos. Solo se pueden añadir nuevos registros, no se pueden borrar los existentes, y esto hace que el blockchain sea uno de los métodos más seguros que existe. Ojo, no significa que sea inhackeable, porque se ha hackeado, pero es verdad que es mucho más complejo porque es una inmensa red de nodos que comparten la misma información entre sí. Tiene ciertas características. Por un lado, que es un libro de registro, lo que se conoce como ledger en inglés, que contiene la historia de todas las transacciones que se han ejecutado en la red. A cada participante, como decíamos, se le denomina nodo. A cada ordenador, por llamarlo de una manera, se le denomina nodo. Y estos nodos se conectan por una red por una red común en la que no hay un ordenador principal. Es una red descentralizada.
Y sus redes son llamadas P2P, que significa que son de un usuario a otro utilizando un lenguaje común, que es el token, que es la manera en la que se denomina el lenguaje en la que se transmite la información de un nodo a otro. Además, la información viaja encriptada, lo que hace, como decíamos, que fuera muy difícil y que es muy difícil hackear este tipo de transacción que va a través de cadena de bloques. Característica principal también es que solo puede ser actualizado a partir del consenso de la mayoría de participantes. Como decíamos antes, no se puede borrar. Podemos modificarlo, pero la mayoría tenemos que estar de acuerdo con que esa información se va a modificar. Y esto hace o lo convierte al blockchain en un registro certero y fidedigno de todas las transacciones. Lo están utilizando mucho las empresas financieras para todo tipo de operativa, pero por ejemplo para las transacciones, para las transferencias internacionales, para los apuntes que se hacen en cuentas corrientes, pues se está utilizando porque es una tecnología realmente muy poderosa que te ofrece, pues como vemos en la imagen de aquí abajo, te ofrece una gran red conectada entre sí, de tal manera que todos los usuarios tengan la misma información. Y esto haga, de hecho, que esta información sea muy fidedigna. Derivado del blockchain, o al revés, si lo queremos denominar así, las criptomonedas dieron lugar al blockchain, ya decíamos que nació con el Bitcoin. ¿Importantes las criptomonedas? Pues que son monedas virtuales que pueden ser intercambiadas y operadas como cualquier otra divisa tradicional, pero no tienen el control de los gobiernos y de las instituciones financieras, están desreguladas, por decirlo de alguna manera. Las más famosas, Bitcoin, Ether, Ripple, Dash, hay gran cantidad de criptomonedas. De hecho, incluso hay algunos estados que ya están haciendo sus propias criptomonedas y fueron concebidas como una solución de pago completamente convencional, pero tiene determinadas características que no tiene cualquier otro medio de pago tradicional o cualquier otra moneda tradicional. Y es que el valor de una criptomoneda no está vinculado al comportamiento de una economía concreta, no es como el euro que está vinculado a la economía o a cómo evoluciona la zona euro, sino que en este caso no está vinculado, sino que está vinculado al consenso de la comunidad. Los cambios en los tipos de interés y el aumento de las reservas monetarias solo tiene un efecto indirecto en su valor, como decíamos, la macroeconomía de un país en concreto tiene un efecto indirecto, pues sí, porque la gente cuente con más o menos ahorro para invertir más o menos en criptomonedas, en blockchain, pero al final es un impacto indirecto, no es tan directísimo como cualquier cambio macroeconómico puede tener en el euro o en el dólar. Y el valor de las criptomonedas depende del compromiso de los usuarios por mantener su precio al convertirlas en divisas tradicionales. Como decíamos, depende del consenso de la comunidad, del precio que quiera dar la comunidad. Sí deciros que el caso de las criptomonedas tuvieron un repunte, bueno, tuvieron una salida en la que hubo muchas personas que realmente su inversión consiguieron obtener una gran rentabilidad y hubo gente que efectivamente ganó mucho dinero con las criptomonedas. Luego, empezó a haber cierta desconfianza y este valor empezó a venir a menos, pero deciros simplemente que allá a finales de 2019 las criptomonedas, algunas de ellas tuvieron un repunte y hubo bastante gente que volvió a empezar y a confiar en criptomonedas y a negociar en este tipo de moneda. Yo os animo también a que investiguéis. No sé si, como digo siempre, depende un poco de la aversión al riesgo que uno tenga como inversor. Y es verdad que yo siempre aconsejo, sobre todo que me dedico mucho a temas de regulación, que uno se informe muy bien a la hora de invertir, pero realmente es un producto súper interesante desde el punto de vista del uso de la tecnología, es muy interesante desde el punto de vista financiero, los tipos de interés que ofrecen y lo que ofrecen lo hace también muy atractivo y muy interesante, y sí que os animo a investigar un poco, luego ya la decisión de invertir o no invertir depende de uno, pero sí que os animo a investigar un poco y a conocer cómo funcionan el tema de las criptomonedas, porque la verdad es que es bastante interesante. Y muy importante también para el sector financiero y que los financieros puros y duros, contables, analistas, control de gestión, están utilizando mucho para obtener resultados de sus datos, es el Big Data. El Big Data es un término que describe un gran volumen de datos, tanto estructurados como
no estructurados que inundan los negocios de cada día, porque nosotros somos datos, nosotros proveemos de datos. Todo lo que hacemos es un dato. Cuando compramos algo, cuando pagamos algo, cuando nos metemos en las redes sociales, cuando colgamos algo en nuestras redes sociales, son datos. Datos que utilizan las entidades financieras y todo tipo de empresas para perfilarnos como clientes y así poder luego ofrecernos un producto que se adecua más a nuestras características. Todos sabéis que, por ejemplo, cuando tú estás mirando algo en un buscador de Internet y pones comprar coche, luego no es de extrañar que nos salgan anuncios sobre préstamos para comprar coches, sobre coches diferentes, distintas marcas de coches, porque el buscador nos ha perfilado y ha empleado la información que nosotros hemos metido para extraer más información y para poder saber un poco más de cómo somos nosotros y poder ofrecernos un producto que se adecue más a nosotros. Pues bien, el sector financiero lo está utilizando, por un lado, para eso, para perfilar clientes y para poder ofrecerte un producto que se adecue a ti, y si él considera que tú por tus búsquedas estás pensando en comprarte un coche, te pueda enviar, por ejemplo, información de un préstamo a tu correo para ver si te conviene coger un préstamo con ellos y poder comprarte el coche. O como cuando tú haces un pago con tarjeta de una determinada cantidad, te ofrece financiarlo. Pero también lo está utilizando para analizar los propios datos de la entidad financiera, que es un gran volumen de datos, y extraer conclusiones, patrones y poder predecir mejor los próximos movimientos de su entidad. Em, Como decíamos, el Big Data te ayuda a obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y también a movimientos de negocio estratégicos. Pues yo sé cómo ha evolucionado en los últimos años. En base a esto puedo decidir expandirme a este país, puedo decidir expandirme a ese tipo de sector o ese tipo de cosas que al final, si no utilizamos la información, toda la gran cantidad de información financiera que tiene una empresa, pues podemos llegar a tomar decisiones erróneas, mientras que el Big Data es una herramienta estupendísima que nos puede ayudar a obtener información de gran valor. El Big Data son conjuntos de datos o combinaciones de datos cuyo tamaño, complejidad o velocidad hacen que su captura, su gestión, su procesamiento, el procesamiento de datos al principio, sin esta nueva tecnología, fuera muy difícil y muy complicado. Hoy en día podemos hacer cosas de una manera mucho más rápida y mucho más fidedigna de lo que lo hacíamos antes, porque es muy importante que tengamos claro es que tenemos que fijarnos en la calidad de los datos. El Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y a identificar nuevas oportunidades, pero es importante que este dato sea fidedigno y que tenga buena calidad, porque es mejor no tener un dato que tener un dato erróneo y tomar una decisión errónea por ese dato que tenemos. De hecho, el Big Data a las entidades financieras le pueden ayudar a definir el perfil del inversionista con Machine Learning, ir aprendiendo y, como decíamos antes, ver si esta persona tiene más aversión o menos aversión al riesgo y ofrecerle un producto u otro más adecuado a nuestros clientes. Al final lo que estamos haciendo es mejorar la cadena de valor de Porter, ayudarnos para mejorar la cadena de valor de Porter, porque lo que se trata es emplear la tecnología a ayudarnos. Otra parte, dentro de, como veíamos antes, el fintech, otro concepto también muy importante en el desarrollo de la tecnología y las finanzas es el concepto de insurtech. Insurtech está formado por dos palabras que son insurance y technology, y define al sector que engloba las compañías tradicionales de seguro que se transforman para adaptarse en un nuevo contexto tecnológico. Igual que han hecho las entidades propiamente financieras que se han ido adaptando para ofrecer un producto de mayor valor adaptado a las nuevas tecnologías, lo mismo han hecho las aseguradoras. Pensad también que el sector asegurador, igual que le pasa al sector financiero, tiene la fama de ser un sector muy tradicional, de ser un sector que tiene muchos años de experiencia, pero que eso lo hace también en cierta manera muy grande de moverse y muy lento, pero la realidad es que se ha sabido adaptar y ha empezado a hacer cosas absolutamente innovadoras y diferentes para ofrecer seguros que más se adecúen a la capacidad de las personas y a la necesidad de las personas. Al final, la tecnología se convierte en un medio que impacta a los sistemas de la compañía, pero también a los procesos de la compañía, como decíamos antes. Hace que el proceso sea más atractivo para el cliente y que le pueda aportar más valor y más diferenciación a su compañía y que el cliente se sienta más atraído por su compañía. Yo os quiero poner un ejemplo de dentro de las insurtechs, que es Lemonade. Lemonade es una aseguradora estadounidense que ha innovado
en la manera de hacer seguros y en la manera de vender seguros. Se caracteriza porque tiene una adecuación al cliente muy, muy alta. Es decir, hace cosas como, y puede llegar a hacer cosas como, en un momento dado, si si tienes un seguro para proteger una cosecha y ha habido una helada, él sabe que ha habido una helada e indemniza al cliente antes de que el cliente mismo reclame a la empresa aseguradora. Al final, lo que hace es adecuarse a las necesidades del cliente y ofrecer un producto de muchísima calidad, porque todos sabéis que las aseguradoras lo que más le puede echar para atrás a un cliente es el tener que ir, reclamar y pelearse con la aseguradora. Ellos lo hacen de una manera mucho más práctica. Y otra cosa que hacen también es que son muy transparentes con las comisiones que se cobran. Es verdad que muchas veces se ha dicho que las aseguradoras y el sector financiero en general no era transparente con las comisiones que se cobraban a sus clientes. Ellos cobran una cantidad fija, tú sabes cuánto estás pagando y también otra tercera cosa que hacen es que utilizan mucho la tecnología digital y tiene algoritmos ya predefinidos que le ayuda a hacer ciertos cálculos que de otra manera tendrías que hacerlo una persona manualmente y esto lo hacen de manera tecnológica y la verdad es que Lemonade ha conseguido una grandísima expansión en Estados Unidos en los últimos años. Importante dentro de la industria financiera y la tecnología en el sector financiero, pues os decía antes que la crisis financiera dio como resultado una crisis de reputación y también una gran cantidad de regulación para intentar contrarrestar esa crisis de reputación y dotar de seguridad a los clientes financieros. Pues en este caso, de entre toda la gran cantidad de regulación que tenemos en el sector financiero, pues hay una normativa que es la que se conoce como la PSD2 que vino a innovar en los sistemas de pago. Es una regulación europea sobre servicios de pago electrónico y su objetivo es aumentar la seguridad de los pagos en Europa, promover la innovación y favorecer la adaptación de los servicios bancarios a la nueva tecnología. Lo que se pretende es contribuir al desarrollo de un mercado único de pagos en la Unión Europea y fomentar la competencia y también la transparencia de cara al cliente para cómo son los medios de pago y cómo puede pagar el cliente. Una de las características principales que tiene, o dos de las características principales que tiene la PSD2 es que, por un lado, se robustece la manera en la que tú autorizas tus pagos. Ahora veremos cómo se hace, pero se exige mayor verificación a la hora de autorizar un pago para proteger al cliente y por otro lado también se permite que si un cliente quiere dar sus datos o, por ejemplo, a un unificador de cuentas financieras, que hay muchos, algunos de los robots de simulaciones que hay también por internet, pues tú simplemente le dices, autorizas a que se conecte a tu banco y tú puedes tener todos los datos todos los datos de tus distintas cuentas bancarias, por ejemplo, en una sola entidad financiera. Esto es algo que ya se está haciendo a día de hoy. Antes es verdad que las entidades financieras eran más reacias a compartir los datos porque consideraban que los datos eran suyos, pero la realidad es que los datos y el reglamento GDPR de protección de datos, que también tiene relación con los sistemas financieros y la digitalización, establece que los datos son de quien los produce. De ahí que si yo como cliente financiero quiero dar los datos de mis cuentas bancarias para tenerlos todos en un agregador financiero, puedo tenerlo y las entidades financieras tienen que hacer que mi agregador se conecte de manera fácil a través de un API, que es lo que se conoce como un API, se pueda conectar a la información financiera que mi banco tiene sobre mí. Característica principal, pues que permita a terceros entrantes acceder a la información que consienta al cliente a través de la API, como me he dicho antes, de la Application Programming Interface, y también la introducción de nuevos requisitos de seguridad, que es lo que se conoce como autenticación reforzada de clientes. La manera en la que a partir de ahora, y seguro que muchos lo habéis visto, que cuando intentáis hacer un pago o una transferencia a través de vuestro banco tenéis que hacer, y es que ahora hay 3 categorías válidas para autentificar que realmente el cliente quiere hacer ese pago. Una característica es que sea a través del conocimiento, algo que solo el pagador posee, un PIN, una frase, un nick, algo que solo el pagador sabe. Por posesión, algo que solo el pagador posee, que puede ser
el teléfono móvil, por ejemplo, algo que tú tienes y que se supone que solo tú tienes, o herencia, es decir, algo que el pagador es. En este caso puede ser la huella digital. Normalmente lo que suele ocurrir es que con 2 de 3 ya se autoriza el pago. Por ejemplo, yo quiero hacer una transferencia y tengo que coger mi teléfono móvil, algo que poseo, y desbloquearlo con la huella digital, algo que soy. Estas dos características principales, igual que antes se podía hacer simplemente metiendo una contraseña y era suficiente, por ejemplo, en el ordenador, pues ahora te mandan un código a tu móvil, tú metes el código en el móvil y además para verlo has tenido que entrar en la web y desbloquear la aplicación con tu huella digital, por ejemplo. Pues 2 de estas 3 características se tienen que dar a partir de ahora de la PS2 y es una manera también de innovar en los pagos y de hacer de una forma más segura los pagos y de aportar también mayor valor a los pagos, sobre todo los pagos por internet, porque seguro que todos habéis conocido a alguien, sobre todo aquellas personas que tenían edad más avanzada, que le daba cierta inseguridad comprar por internet. ¿Por qué no? Porque me van a robar dinero, porque me van a bloquear la tarjeta o tal. Y la realidad es que con estos sistemas nuevos de autenticación, pues hace que sea mucho más difícil el caso de pérdida o de robo de dinero. Un ejemplo que yo quería poner de fintech y de empresa también que ha sabido innovar es una app española nacida en 2012 que se denomina Fintonic y facilita el ahorro al cliente y permite al cliente conocer qué pasa con sus cuentas, cómo le valoran los bancos, es un unificador de cuentas y un asesor. Te ayuda a ver cuáles son los pagos que has hecho, cuándo va a vencer tu próximo recibo, cuál es el dinero que tienes previsto para el mes que viene, cuando se te va a vencer un recibo, te avisa. Si se te vence un recibo y no tienes saldo en la cuenta, te avisa. Si te han cobrado una comisión, también te avisa. Y te permite tener una información más amplia y más completa de tus propias finanzas personales. Es un agregador de información financiera personal mediante el cual tú puedes llevar un control exhaustivo de tus gastos y un control a detalle de tus gastos y de lo que se te está cobrando. Se trata de una app gratuita e independiente. Era en sus orígenes una aplicación solo de consulta. Hoy en día y desde hace tan solo unos meses ya ofrece préstamos también a través de Fintonic. Tú puedes contratar un préstamo hipotecario a través de Fintonic. Trabaja con las mismas herramientas que la banca online y los mismos parámetros de seguridad que la banca online, porque además la información viaja de forma cifrada y cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento Europeo de Protección de Datos, lo que se conoce como el GDPR. La forma de generar ingresos es sobre todo la publicidad. Es verdad que ahora, si se empieza ya a dar financiación, pues también los tipos de interés le provocarán o le producirán ingresos, pero en un principio que nació simplemente como un agregador, pues sus ingresos principales se basaban en la publicidad. Muy importante en todos estos temas que estamos viendo de la seguridad financiera, de las transacciones financieras, de los movimientos financieros, es la seguridad. En este caso, la ciberseguridad, que es la necesidad de implementar una capa de protección para los archivos de información para evitar que estos puedan ser robados, hackeados y puedan ser extraídos por otra persona que no son las personas que no son el objetivo para el que nosotros lo hemos autorizado. Tenemos que tener muy claro, como decíamos antes, que los datos y los datos financieros aún más son de quien los proporciona, de quien los gestiona. Pero además, los datos financieros son de gran sensibilidad. De ahí que la ciberseguridad en las empresas financieras esté tomando una relevancia importantísima. Hablamos de implementar protección contra el código malicioso, el malware, lo que conocemos como antivirus, contra los troyanos, contra los gusanos, también el spyware, que es un programa espía cuyo objetivo principal es obtener información o hardware para así poder mostrar publicidad. Seguro también los ransomware, el fraude o el phishing y también la protección de las comunicaciones. Por ejemplo, accesos no autorizados a tu cámara de tu ordenador, en este caso. Seguro que todos conocemos o hemos recibido algún email en el que te dicen, recibes un email de phishing y te dicen que te han hackeado tu ordenador y que tienen información tuya y que si no les pagas una determinada cantidad de dinero van a publicar tu información.
ese tipo de chantajes, ese tipo de, es un fraude y la ciberseguridad lucha para que eso no ocurra. Son muchas las medidas de seguridad tecnológicas y de procesos que están poniendo las entidades financieras para intentar que la ciberseguridad realmente se ejecute como una realidad en la industria financiera. Y es lo que hacen es también, como decíamos antes, cambiar sus procesos. Empiezan a educar a todos sus empleados de cómo hacer que su entidad financiera sea lo más segura posible, empieza a educar a sus clientes, oye, no te fíes de estos correos, no, de este remitente, nosotros las entidades financieras no vamos nunca a mandar, a pedirte tu contraseña por internet, y este tipo de cosas para ir comunicando y para cambiar la forma de hacer las cosas, para ir evangelizando y enseñando a los clientes y a los empleados que tiene que trabajar de manera diferente para intentar, en la medida de lo posible, que el trabajo sea lo más seguro posible. Un tipo de ataque muy característico dentro de la ciberseguridad del mundo de los hackers es el ataque DDoS, que lo que se hace es que genera una cantidad masiva de peticiones al servicio desde una misma máquina o desde una misma dirección IP, de tal manera que consume todos los recursos del servicio y llega un momento que ya se bloquea y no tiene capacidad de respuesta y comienza a rechazar peticiones. Este ataque DDoS es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Sony con la PlayStation, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis, que se atacó con un ataque de DDoS y se dejó de dar servicio de PlayStation y, de hecho, incluso se aprovechó ese momento para robar ciertos datos de tarjetas de crédito de la PlayStation y cierta información de una gran cantidad de consumidores, porque ya sabéis además que la PlayStation cuenta con una gran cantidad de usuarios y, de hecho, este fue una crisis de reputación importante, en este caso para PlayStation. Os he dejado unas gráficas de cómo está progresando el mundo de la ciberseguridad y de los ciberataques. Como veis, las amenazas son mayores que la capacidad que se tiene en realidad de monitorizarlas. El 44% de las amenazas diarias no se investigan, porque la realidad es que a día de hoy hay muchas más amenazas, como nos dice Samsung, muchas más amenazas que la capacidad que se tienen de parar esas amenazas. Es verdad que se está trabajando tecnológicamente para cambiar esto en la medida de lo posible, pero la realidad es que a día de hoy cada vez más a más el número de incidentes, y seguro que todos habéis conocido empresas donde se ha hackeado a todos los ordenadores. Yo sé que hace no mucho se bloquearon, se hackearon todos los ordenadores de una consultora y tuvo directamente que desenchufar los ordenadores y dejar de trabajar para evitar que se robara información sensible de sus propios clientes. ¿Algunas de las claves de la ciberseguridad? Pues ya las hemos nombrado, yo las he dejado aquí de manera visual para que las tengáis. Muy importante la formación para la prevención. Como decíamos, hay que evangelizar, hay que formar sobre temas de ciberseguridad a los empleados de las entidades financieras y a los clientes de las entidades financieras. Herramientas de prevención sofisticadas, trabajar en tecnología para hacer herramientas cada vez más poderosa para luchar contra este tipo de ataques. También las redes más controladas. Al final, nosotros también en empresas financieras trabajamos en redes conectadas, en nodos conectados entre sí. Trabajar para hacer estas redes lo más seguro posible. El control de los datos, tener una buena política de control de datos y política de calidad de datos. Autentificación más segura. Como decíamos, la PSD2, la regulación, está trabajando en obtener también medidas de autentificación más seguras. Tener planes de contingencia, muy importante. Tener los planes de contingencia y los planes B preparados para aquellos casos en los que, ya realmente haya ocurrido el hecho y tengas que pensar en cómo seguir adelante con tu actividad. También quería poneros ejemplos prácticos para que vierais un poco que lo que nosotros vemos en la teoría se ejemplifica en la realidad y ocurre en la realidad, y es una realidad que se manifiesta en las empresas. En este caso, os quería poner el ejemplo de una noticia de finales de noviembre de 2019 en la que se decía que BBVA multiplicaba sus ventas digitales en España gracias a la inteligencia artificial. Es una noticia de un periódico en el que podéis ver cómo BBVA trabaja en la digitalización y en ofrecer productos cada vez más adecuados a las necesidades del cliente y con desarrollos tecnológicos muy amplios y muy elaborados. De hecho, creó su propia factoría de inteligencia artificial, que es lo que se denomina AI Factory, y es
su empresa para empezar a para trabajar en cómo innovar dentro de la banca y en cómo ofrecer productos más inteligentes desde el punto de vista tecnológico que se adecúen mejor a las necesidades de los clientes. Como decíamos al principio, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de trabajar está cambiando y también nuestra forma de pagar, nuestra forma de comprar y nuestra forma, al fin y al cabo, de hacer finanzas y nuestras finanzas. Otro ejemplo que quería exponeros, cómo está cambiando también la forma de hacer banca por parte de Banco Santander. En este caso, os pongo una imagen del Work Café, que es el nuevo modelo, el nuevo prototipo de sucursal que tiene Banco Santander implementado en España. Al final son espacios abiertos donde la gente puede ir a trabajar, puede conectarse al wifi, puede reunirse y tiene arriba asesores comerciales para el caso de que quiera preguntar algo de un producto financiero que quisiera contratar en un momento dado. Pero ahora el concepto de sucursal bancaria es vamos a acercarnos al cliente, vamos a ofrecerle al cliente un producto de valor, vamos a hacer que el cliente se sienta acompañado con nosotros, más que vamos a focalizarnos en venderle, sino vamos a focalizarnos en acompañarle, en poner al cliente en el centro y en trabajar sobre el cliente como una persona a la que tienes que acercarte y ofrecerle valor. También os he dejado un vídeo que podéis ver de cómo BBVA ha trabajado durante todo 2019 en cambiar su logo. Como veis, ha creado un logo mucho más digital, con una tipografía más digital, con un color más oscuro y ha cambiado su forma. Esto ha sido un proyecto que ha llevado unos meses de investigación a BBVA para trabajar en cómo hacer su logo más cercano al mundo digital y más cercano a un cliente digital. La realidad también es que el perfil de cliente de las entidades financieras es distinto del de hace unos años. Ahora el perfil de cliente es un perfil más digital, que quiere ir menos a la sucursal y hacerlo más todo online. Y las entidades financieras, en este caso BBVA, se ha esforzado en acercarse al cliente. En el vídeo que os dejo ahí el link podéis ver con un poquito más de detalle pues cómo ha trabajado o el porqué de ese cambio de logo de BBVA. Y otro ejemplo que os quería dejar de innovación en la banca es el caso de Bizum. También os he dejado un vídeo donde explican qué consiste Bizum. Yo lo voy a explicar. Es una aplicación que tienen todos los bancos en España, de tal manera que tú desde tu aplicación del banco en tu móvil puedes enviar dinero a otra persona simplemente con su número de teléfono, con tenerlo en la agenda. Si esa otra persona tiene Bizum en su banco, aunque seamos de bancos diferentes, yo busco en mi agenda a Juan y si Juan tiene Bizum, le puedo pasar dinero simplemente teniendo el número de teléfono. No necesito tener su número de cuenta bancaria. Es una aplicación que han desarrollado los bancos en su conjunto, que tienen todo, en el caso español, todos los bancos o la gran mayoría de los bancos españoles, de tal manera que tú instalas Bizum en tu aplicación del banco, de forma que tú puedes hacer una transferencia sin tener más información que el contacto en tu agenda y es una forma muy rápida, es gratuita además y te permite hacer pagos, en el caso, creo que hasta 500 euros te permite hacer pagos de móvil a móvil. En realidad va de cuenta bancaria a cuenta bancaria, pero lo que tú utilizas es la agenda del móvil. ¿Más casos de innovación en la banca? Pues en este caso os quería poner el hecho de que a finales de 2019 Facebook lanzará su propia criptomoneda. Ya sabéis además que no es solo Facebook quien está innovando y quien está empezando a hacer productos financieros, sino que Amazon está también pensando, ya financia operaciones de compra, pero está pensando en ofrecer otro tipo también de productos financieros. En este caso, yo os he dejado la noticia de la moneda digital de Facebook que se llama Libra y aquí os decía, pues, o este artículo decía un poco, hablaba de las reticencias que tenían los supervisores sobre la fiabilidad o sobre la robustez de este tipo de monedas, pero la realidad es que las criptomonedas es algo que existe desde hace tiempo, que se ha implementado y que yo no sé si ha venido para quedarse, pero la realidad es que está teniendo bastante aceptación todo el mundo de las criptomonedas y hay muchos inversores que están invirtiendo gran parte de su capital en las criptomonedas y por ello pues Facebook se decidió a lanzar el suyo. También Google. Google, aquí la noticia te dice Google quiere ser nuestro próximo banco y ofrecerá cuentas corrientes a partir del año que viene, según el Wall Street Journal. Pues
esta noticia del Wall Street Journal te decía que Apple estaba trabajando para su Apple Card, que Facebook estaba desarrollando Libra, que Amazon ofrecía préstamos para compras y que ahora era Google quien quería entrar de lleno en el mercado financiero ofreciendo sus propias cuentas corrientes a partir del 2020. El proyecto, que se denominaba Caché, pues iba a contar con la ayuda de Citigroup porque al principio, como os decía, se tienen que aliar, normalmente lo suelen hacer así, con una entidad financiera porque tú para ciertas cosas necesitas licencia bancaria. Pero es verdad que si tú utilizas la tecnología y la innovación digital de una empresa puramente digital como es Google y una empresa financiera, pues puede ser muy potente y puede tener realmente un resultado muy positivo y muy bueno y muy innovador. Y las conclusiones ya, antes de pasar a la ronda de preguntas, pues deciros que para llegar a ser una empresa digital se necesita, más allá de invertir en tecnología, sino de cambiar el modelo de negocio, de adaptar el modelo de negocio a la innovación digital, de hacer las cosas de manera diferente para hacerlas mejor y acercarte al cliente. También el tema de la ciberseguridad, de cómo es importante protegerse de ataques externos y también de los imprevistos y tener un plan B, como decíamos, un plan de contingencia para aquellos casos en los que en un momento dado fallen nuestros sistemas de ciberseguridad. Y decir una frase, os quería dejar con una frase de Steve Jobs que decía que la tecnología no es nada, lo importante es que tengas fe en la gente, que sean buenas e inteligentes, que si les das herramientas van a hacer cosas maravillosas con ellas. Y es un poco cerrar con lo que veíamos al principio. Al final sí podemos tener una gran cantidad de herramientas y de software súper potente, pero sin personas que hagan de esos software algo mejor y de esas herramientas algo mejor, no podríamos llegar a nada. Al final son las personas las que cambian los procesos y las que cambian la manera de hacer las cosas. Y la tecnología es evidentemente una ayuda, es evidentemente algo que viene a hacernos más fácil las finanzas, pero si los expertos financieros y si las personas capaces de evaluar y de valorar cómo funciona una empresa financiera o cómo debe funcionar una empresa financiera, no se podría llegar a nada. Ahora, por favor, si queréis, en los últimos minutos que nos quedan, que no son muchos, me preguntáis lo que queráis. No sé si me dará tiempo a responder a todas las preguntas. Si no, pues vamos seleccionando. Os animo a investigar mucho en los temas de finanzas y de finanzas digitales porque se está innovando a diario. Cada vez se hacen cosas más diferentes. La tecnología ofrece un mundo de posibilidades súper amplio y en el mundo de las finanzas también. El sector financiero y la industria financiera se está adaptando, está cambiando gracias a toda la tecnología y a todos los desarrollos tecnológicos. Y si tenéis cualquier pregunta, comentáis, como si queréis comentar algo, yo lo leo también en voz alta por si queréis compartir algo con los compañeros. Nos pregunta Paul si habrá grabación para poder verlo nuevamente. Sí, como os ha dicho al principio, efectivamente se grabará y se podrá ver nuevamente. Podéis además acceder a los links que os hemos colgado en la PPT. Y cualquier pregunta, cualquier cosa que tengáis, si no se os ocurre ahora y se os ocurre más adelante, pues nos la hacéis llegar a través de ALDE y yo estaré más que encantada de responderosla. Os animo, como os decía, a investigar en los temas de crowdfunding, de crowdlending, porque están cambiando la forma de hacer las cosas. Se está innovando y se está trabajando de manera diferente y la forma de invertir y los productos en los que se invierte ya han cambiado y el inversor financiero ha cambiado y está cambiando porque la digitalización ha traído nuevas formas de hacer las cosas. Y por mi parte nada más. Deciros que quedamos a vuestra disposición. Os doy las gracias a todos por vuestra atención y muchas gracias a todos.